Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Hospital Civil, agradecen su presencia esta mañana de jueves 31 de octubre a la rueda de prensa donde se darán a conocer los pormenores del 8º Congreso Internacional de Neuropsicología Clínica Intrahospitalaria. Esta mañana nos acompañan en nuestra mesa el doctor Carlos Mesa López, subdirector médico del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca, con la representación del doctor Benjamín Becerra Rodríguez. También nos acompañan el doctor Juan Manuel Aguirre Ambriz, jefe de la División de Posgrado del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. También nos acompaña el doctor Héctor Velázquez Santana, jefe de Neurociencias Clínicas del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, así como el maestro José Ángel Ontiveros González, coordinador ejecutivo del Congreso. Damos también un saludo muy especial a las personas que nos siguen por redes sociales. Iniciamos esta rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Mesa López. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí a los medios de comunicación, a la Universidad de Guadalajara por las atenciones prestadas. En representación del director de la unidad hospitalaria, doctor Juan I. Menchaca, doctor Benjamín Becerra, agradezco la presencia de ustedes y en nombre del Hospital Civil de Guadalajara, del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, el Departamento de Neurociencias Clínicas, el Servicio de Neuropsicología, estamos aquí presentes para invitarlos al 8º Congreso Internacional de Neuropsicología Clínica Intrahospitalaria. Me gustaría dar algunos datos importantes. El panorama mundial en relación a estos tópicos, me gustaría comentar que más de 6 millones de personas mueren cada año por accidentes cerebrovasculares. A nivel nacional, el Alzheimer es la enfermedad que afecta anualmente en nuestro país a 3 de cada 100 personas mayores de 60 años. Y las enfermedades cerebrovasculares representan la 4ª causa de muerte en México. A nivel local, en Jalisco, existen aproximadamente 800,000 adultos mayores, de los cuales entre el 10 y 12% tienen algún tipo de demencia. Este congreso, en relación a las generalidades que tenemos, es un congreso que es bianual. Se va a llevar a cabo del 6 al 8 de noviembre del 2019 en el auditorio Roberto Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Está organizado por el Servicio de Neuropsicología Clínica del Departamento de Neurociencias del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Y está dirigido a profesionistas de la salud, psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos, neurocirujanos, enfermeras, trabajadores sociales y terapeutas físicos. El objetivo del Congreso es cumplir el objetivo de difundir las técnicas de diagnóstico neuropsicológico, promover el intercambio de conocimientos y experiencias en la rehabilitación neuropsicológica, cognitiva y neurológica integral de los pacientes que sufren daño y secuelas neurológicas como consecuencia de tumores cerebrales, de traumatismos craneoencefálicos, hemorragias ligadas a enfermedades vasculares cerebrales y de otro tipo, además de promover el estudio e intervención de solución a la problemática de reinserción familiar, escolar, laboral y social inherentes a estas patologías. Va a tener talleres precongresos, profesores internacionales. En esta ocasión se contará con 3 de ellos. Y para finalizar mi intervención, me gustaría comentar que este servicio de neuropsicología en nuestra institución es uno de los servicios pilares importantes para la integración de la atención de este grupo etario, de pacientes con estas morbilidades, y la productividad de este servicio es de más de 1,900 consultas atendidas en el año. Realizan más de 250 interconsultas en la unidad hospitalaria, así como más de 190 valoraciones neuropsicológicas, 32 apoyos a la comunicación de malas noticias, como 23 sesiones de rehabilitación del lenguaje.
Esto es un panorama de lo que es nuestro servicio de neuropsicología en nuestra institución, y con este preámbulo abro y le doy la palabra a mis compañeros de la importancia que tiene y la trascendencia que tiene este congreso para nosotros como profesionistas de la salud y para nuestra institución que cobija a este servicio. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor Carlos Mesa López. Ahora escucharemos al doctor Héctor Velázquez Santana. Muchas gracias por la invitación. Comentar la atención del paciente de las enfermedades cerebrales tiene una fase aguda en la que interviene el neurólogo o el neurocirujano incluso, en la que tiene una fase dentro del hospital, y producto de las lesiones cerebrales, producto a veces de la intervención misma quirúrgica, pues hay secuelas en el paciente. Ese tipo de secuelas son las que requieren una rehabilitación, y dentro de esos aspectos lo más conocido son las cuestiones físicas, que son muy evidentes cuando un paciente no puede mover parte del cuerpo y que se entiende que va a un servicio de rehabilitación, a que empieza a regresar esa normalidad. Pues la parte más importante del ser humano, lo que nos acerca más precisamente al sentido de persona, son las funciones mentales superiores. Y esas funciones mentales superiores reside el sentido más profundo del ser humano. Está la memoria, está la atención, el razonamiento y el significado de las experiencias, a las que las ligamos con las emociones, con los sentimientos y lo que nos hace interaccionar. Entonces, esos son los aspectos, incluido el papel pilar del lenguaje en esas interacciones, es lo que rehabilita el neuropsicólogo. Y esos aspectos complejos de rehabilitar son los que se tienen y se van a tratar dentro del Congreso. Rehabilitar un paciente en ese sentido es muy complejo, se requiere un equipo multidisciplinario y el papel del Congreso cumple esos aspectos. El Congreso habla del diagnóstico de esas secuelas, y habla en el primer día, en el segundo día de la rehabilitación de esas secuelas, y en el tercer día de la reinserción del paciente a su familia, a su centro escolar o a su lugar de trabajo. Y entonces el Congreso cumple un papel de difusión de conocimiento entre la población en general, de difusión entre los estudiantes como de psicología y de las distintas ramas, como un área que requiere muchos nuevos neuropsicólogos a nivel nacional. Si tomamos las cifras que ya mencionaba nuestro subdirector, el doctor Mesa, sabemos que una sola enfermedad como el trauma craneoencefálico puede ocupar las primeras causas de mortalidad y discapacidad en un grupo etario que es el más productivo, los jóvenes. Si nos vamos a la etapa de los 40, encontramos a la enfermedad vascular cerebral, y también productor de muertes, pero productor de pacientes con secuelas. Y si nos vamos más allá, a los 60, encontramos las demencias y los tumores dispersos desde la infancia. Si juntamos todas estas enfermedades, entonces nos damos cuenta que la cantidad de pacientes con secuelas a nivel cerebral es un número extremadamente alto, y no existe un sistema estructurado de rehabilitación con relación a la cognición. Este Congreso cumple esa función de difundir ese tipo de aspectos, de señalar que se requiere ese tipo de sistema estructurado, y precisamente ese es uno de los aspectos del Congreso. Ese punto particular se va a tratar en el simposio que se va a llevar a cabo, el papel del neuropsicólogo ante el reto de las enfermedades neurológicas en los próximos 10 a 20 años. La pirámide poblacional, desde luego, viene, la base de la pirámide poblacional viene en los próximos 10 años y ahí en adelante. Entonces, todos este tipo de enfermedades y secuelas van a aumentar. Entonces, el Congreso cumple ese papel fundamental, y con relación a los aspectos propios muy específicos del Congreso, pues sí, yo sí me gustaría que los tratara específicamente nuestro neuropsicólogo, el maestro José Ángel Ontiveros. Gracias por su exposición, doctor Héctor Velázquez Santana. A continuación escucharemos las palabras del maestro José Ángel Ontiveros González. Gracias. Bueno, el 8º Congreso de Neuropsicología Clínica Intrahospitalaria, como ya lo dijo el doctor Héctor Velázquez y el doctor Carlos Mesa, tiene
un objetivo que nosotros hemos tenido desde siempre, es acercar a los estudiantes y a la comunidad a los más grandes investigadores que tenemos en México y en América Latina sobre sobre neuropsicología, y también de otros países, de Estados Unidos, España. Hemos tenido gente de primer nivel, entre ellos Carlos Arango, por ejemplo, la doctora Mónica Rosselli, que repite, y en esta ocasión no es la excepción. El presidente honorario, nuestro congreso siempre tiene un presidente honorario, es el doctor Alfredo Ardila, es un investigador de talla internacional, autor de por lo menos 20 libros de neuropsicología sobre evaluación y rehabilitación. Entonces, se busca acercar a los estudiantes y a la comunidad a esos investigadores y a que conozcan lo que un neuropsicólogo hace en el área hospitalaria. Como lo dijo el doctor Velázquez, lo tenemos dividido en 3 partes. La primera parte es el diagnóstico y, por ejemplo, Eduardo Cisneros, que es un investigador del Centro de Readaptación Lucie Brunaut de Quebec, en Canadá, nos va a hablar acerca del traumatismo cráneoencefálico y cómo es la experiencia de los canadienses y particularmente de la comunidad de Quebec para que las personas que han sufrido trauma cráneoencefálico y que se veían imposibilitadas de recordar o de hablar, hoy vuelvan a estar trabajando y que vuelvan a estudiar y que sean productivos. Vienen otros investigadores, por ejemplo la doctora Mónica Rosselli, que nos va a hablar de el envejecimiento patológico, que son las demencias. Viene la doctora Fegui Ostrowski Solís, que ella es mexicana. Ella nos va a hablar un poco de violencia y emociones, el cerebro, que también es un tema actual que nosotros tenemos en el país. El segundo día nosotros hablamos de rehabilitación, pero efectivamente la rehabilitación no es solamente el movimiento. Hay muchas personas que pueden quedar sin poder hablar, sin poder recordar, y personas que no lo dicen, pero que tienen muchos problemas en el equilibrio, en la visión, y tratamos de que en nuestro servicio se aborden todos esos temas. Las personas que tienen daño cerebral y que dejan de ver la mitad de su campo visual, pues tienen hoy una oportunidad de recuperar esa parte que no están viendo, de compensarla. Tenemos la oportunidad de que las personas que han tenido un daño cerebral y que ahora tienen problemas de equilibrio también se puedan recuperar, y que las personas que ya no tienen la posibilidad de recordar las cosas recientes y no tanto las pasadas, hoy asistiendo a una serie de terapias, ellos pueden hacer sus propias técnicas para comenzar a recordar. De esto trata la rehabilitación neuropsicológica, que nosotros, quiero decir, muchas veces la iniciamos in situ, en el mismo hospital. Y esto es porque el cerebro aprende a funcionar, y aprende a funcionar bien o mal. Entonces, desde el inicio, desde la rehabilitación muy temprana, nosotros queremos dirigir esa recuperación del cerebro, y estamos en la cama del paciente enseñándole a veces cómo tiene que hablar, a veces cómo tiene que recordar, ¿sí? Y ya el tercer día hablamos sobre el aspecto de la reinserción sociolaboral. En niños hablamos de reinserción a la escuela,
de reinserción a la familia y en pacientes adultos de reinserción al trabajo y a la comunidad. Incluso viene una empresa que hace reinserción social y laboral de pacientes, en este caso con hipoacusia, y que están trabajando y se vuelven productivos y se vuelven un apoyo para sus familias. Básicamente estos son los de lo que va a tratar el Congreso. También nada más rápidamente tenemos 3 talleres: evaluación neuropsicológica pediátrica, tenemos un taller de reinserción sociolaboral que va a dar Eduardo Cisneros del Centro Lucy Brownhout, y neuropsicología transcultural, que también es un tema al que muy recientemente nuestra institución ha entrado por las cuestiones de la migración. Evaluar a una persona de otro país con los medios nacionales no es lo más correcto, y se va a hablar de esos aspectos. Gracias por Gracias. su exposición, maestro José Ángel Ontiveros González. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio. Hola, muy buenos días, soy Mariana González de aquí de La Gaceta. Quiero preguntar, en estas incidencias de problemas cráneoencefálicos en jóvenes, ¿tiene una proporción de cuántos son, cuántos jóvenes pueden llegar a presentar esto? Y me imagino que es por problemas, accidentes vehiculares o algo así. Y también las enfermedades cerebrovasculares, ¿cuánta proporción es en personas ya de edad mediana, adulta? Bueno, sí, para darnos una idea de la magnitud, por ejemplo, en cuanto a pacientes, a nivel mundial más de 1 millón mueren de jóvenes en accidentes viales, más de 1 millón mueren. Tienen que ver la mitad más o menos que son peatones, ciclistas o motociclistas, pues son más de 1 millón. Eso en cuanto a los que mueren anualmente. El otro aspecto es, dentro de esos, ¿cómo estamos en México? En México se ocupa el 7º lugar de fallecimientos por accidentes, ¿sí? El 7º lugar nos va dando un poquito de magnitud, y a nivel de América Latina el 2º lugar en accidentes de tránsito. Entonces, ahora sí, aproximadamente 24,000 personas fallecen, más o menos, y 40,000 de ellos quedan con discapacidad permanente. O sea, son las discapacidades típicas que se ven, que el paciente está en cama o que no se mueve, pero como comentamos, hay otro tipo de discapacidad que no son tan evidentes. A lo mejor si se ve el paciente que no es dependiente, que va a comer, que él mismo puede asearse, pero sin embargo los aspectos funcionales del paciente suelen estar afectados, ¿sí? Y eso es lo que le impide, al final de cuentas, que retome su vida de alguna manera, ¿no? Retome su vida y tenga una reinserción a nivel social, ya sea escolar o laboral. Entonces hay pacientes que puede uno conversar incluso coloquialmente, y sin embargo no pueden estructurar un plan sencillo para llevar a cabo una tarea, y eso tiene que ver con la función frontal, la función ejecutiva, y todos esos aspectos que no son tan evidentes, están también presentes, y de eso no se tiene tanta información. Entonces en los aspectos precisamente de la neuropsicología no se tiene tanta información, y como que está más oculto, y precisamente eso es lo que hace que haya una cantidad tan pequeña de neuropsicólogos. De manera no tan exacta, se tiene en todo el territorio nacional, ¿cuántos son en todos los hospitales? Aproximadamente 20 neuropsicólogos en los hospitales a nivel institucional, 20 neuropsicólogos en los grandes hospitales, desde luego, y desde luego incorporados con la figura de psicólogos, porque el sistema de salud no considera plazas de neuropsicólogos, eso no existen. A eso es lo que me refiero, que no hay una estructura realmente, no hay una estructura, no hay un sistema estructurado. Nosotros de manera coloquial decimos que si juntáramos no el 100%, el 20% de los pacientes con secuelas neuropsicológicas, ¿y cuántos neuropsicólogos ocuparíamos? Pues decimos, ocuparíamos 1 o 2 ejércitos, la verdad, ¿sí?
¿Por qué? Porque no es lo mismo rehabilitar la memoria que rehabilitar el movimiento de la mano. ¿Sí? Entonces, ese es el panorama de la rehabilitación neuropsicológica. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, doctores. Eduardo Chávez de Jalisco TV. Preguntar si han ustedes observado o se está observando ya en estas situaciones clínicas alguna tendencia que se esté registrando en cuanto a que la brecha se esté abriendo de los grupos poblacionales de las enfermedades, es decir, que la demencia ya no se esté dando tan en etapas más adultas, sean más de jóvenes incluso, accidentes cerebrovasculares, y si esto pues también conlleva esta parte de las nuevas tendencias de los protocolos de atención. Bueno, con respecto a las demencias, yo lo que le puedo decir es que en los países industrializados este problema hizo que, por ejemplo, Europa tuviese una liga de la lucha internacional contra las demencias, y el problema, según la Organización Mundial de la Salud, y muy particularmente la Oficina para América Latina, la FAO, ellos opinan que los problemas de demencia en los países en vías de subdesarrollo va a ser mucho más fuerte que los problemas que tenían los países industrializados hace algunos años. Yo puedo decirle que hemos observado que entre el 5 y el 8% de las personas que tienen 60 o más años de edad van a tener alguna forma de demencia. Pero sí, efectivamente ha venido como que aumentando por ejemplo, el número de pacientes que tienen demencia multiinfarto, porque la enfermedad cerebrovascular es más común y mucha más temprana edad en países en vías de desarrollo y en países como México. El motivo es porque tenemos personas que tenemos sobrepeso, y esto es un factor de riesgo. Parece que esta tendencia no va a cambiar, porque México es el segundo país con la mayor población de personas con obesidad en adultos, pero somos el primero en niños. Es decir, que sigue esa tendencia, y si no hacemos algo, los accidentes vasculares cerebrales, que normalmente los veíamos a los 60 años de edad, hoy los empezamos a ver en personas de 40, de 50 años de edad. ¿Alguna otra pregunta? Decían el número de neurocirujanos, conocer si hay una saturación a raíz de esto, o si esto propiciaría que la gente pues abandone su proceso de rehabilitación. Bueno, desde luego que siempre siempre van a hacer falta, yo creo que hospitales y centros a nivel institucional para cubrir todas las causas de enfermedad neuroquirúrgica, indiscutiblemente, ¿no? Pero ya hablando específicamente de la rehabilitación, ¿sí? En relación a los pacientes, por ejemplo, lo que tenemos es, en la actualidad, ha habido avances tecnológicos que nos permiten llevar a cabo procedimientos más complejos, nos permiten sacar al paciente con menor daño, con menor secuela, y entonces estamos teniendo una mayor cantidad también de pacientes que requieren el paso siguiente, que es la rehabilitación. O sea, sí está aumentando el número de pacientes atendidos indiscutiblemente a nivel neurológico y neuroquirúrgico, es una tendencia que sigue y que va a seguir, pero también están aumentando el número de pacientes que requieren una atención, o sea, procedimientos altamente complejos actualmente se llevan a cabo. El más complejo, que interacciona al neuropsicólogo incluso, y un grupo de 10 a 12 de profesionales de diferentes especialidades, es operar a un paciente despierto. O sea, eso no es una cosa nueva realmente, y tampoco es una cosa nueva en el hospital civil.
Son procedimientos que se llevan a cabo de manera estructurada ya desde hace bastante tiempo, 10 o 12 años, de manera sistematizada, con equipos integrados completamente, pues prácticamente desde hace cerca de 10 años, poco más de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Permite, desde luego, tener un paciente atendido con problemas más complejos, que el paciente pueda sobrevivir y que tenga esa sobrevida sin menor número de secuelas. Entonces, sí están aumentando también los pacientes que requieren atención de rehabilitación, pacientes que vienen producto de una atención, pero también está aumentando la cantidad de pacientes que requieren esa atención. Entonces, es como una confluencia de ríos y que al final de cuentas termina en el proceso de atención de la fase aguda, que es el que más nos enfocamos, todo el sistema de salud, pero viene el proceso de rehabilitación en el que menos se enfoca la sociedad y todos realmente, y luego viene la fase de reinserción, que a casi nadie le interesa más que el que padece la enfermedad. Esa es una realidad, no hay leyes acerca de eso, el acceso a la salud está, pero donde dice hay que rehabilitar y tiene derecho a rehabilitarse cognitivamente la persona, ¿no? Entonces, creo que es como un río en que confluyen, sí está habiendo más pacientes, sí, y sí está habiendo más pacientes que rehabilitar indiscutiblemente, y no está habiendo más, sobre todo en el aspecto de rehabilitación, no está habiendo más neuropsicólogos. Eso nos preocupa, ¿Algo que deseen agregar? Si no, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan sobre el 8º Congreso Internacional de Neuropsicología Clínica Intrahospitalaria, que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gracias a todos, que tengan un excelente día.